Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 601. Matthew se quedó sin habla. Señor Cunningham. Realmente no estoy interesado en la compañía. Los asuntos comerciales que acabo de discutir con ellos no tienen nada que ver con esta empresa. Al escuchar esto, James examinó a Matthew de pies a cabeza antes de decir solemnemente: no me importa lo que hayas hablado con ellos. De ahora en adelante, no interfiera con los asuntos de Cunningham Group Wellness Herbary. Matthew asintió impotente en respuesta. Entiendo. Fue solo entonces cuando James asintió con satisfacción. Por cierto, resolvió maravillosamente el problema con la empresa constructora y estoy satisfecho con el resultado. Dado que el problema se ha resuelto, puede devolverme mis acciones ahora. Seguiré personalmente los proyectos en la empresa constructora para evitar accidentes. Al escuchar eso, Matthew se quedó atónito. Nunca pensó que James sería tan desvergonzado. Cuando ayer le pidieron que se responsabilizara del problema, escribieron una garantía diciendo que no interferirían más con los asuntos de la constructora. Ahora que el problema estaba resuelto, James se acercó de inmediato para hacerse cargo de la empresa constructora. Con el ceño fruncido, Matthew preguntó: Señor Cunningham, no estábamos de acuerdo en que esta empresa de construcción me pertenece ahora. Escribiste una carta de garantía. ¿Sabes algo sobre el negocio de la construcción?, gritó James enojado. ¿Sabes cómo administrar una empresa? ¿Sabes cómo funciona la empresa? Aunque tuvo suerte y logró resolver el problema esta vez, eso no significa que sea capaz. ¿Cree que podrá pagar el próximo error que cometa? Liam asintió e intervino. Matthew, el señor Cunningham está haciendo esto por tu propio bien. Revise los proyectos en la empresa constructora. Así que sé que son difíciles de manejar. Solo el señor Cunningham sabrá cómo abordar esos proyectos. Eres demasiado joven y necesitas más práctica. Además, con sus capacidades actuales, está lejos de estar calificado para tomar el control de una gran empresa. Simplemente haga lo que dice el señor Cunningham y transfiérale esas acciones. Y los dos también podremos aprender de él un par de cosas sobre la administración de la empresa. Leer en tu novela ligera. James asintió con satisfacción y comentó: Matthew, mira lo sensato que es Liam. Ambos son mis yernos. Pero ¿por qué son tan diferentes? Si solo fueras la mitad de sensato que Liam, nuestra familia no sería lo que es ahora. Con el ceño fruncido, pensó Matthew para sí mismo. Estos dos están cantando la misma melodía y es obvio que solo están aquí para recuperar a la empresa constructora. Si fuera en el pasado, no me importaría. Pero ahora, Jefferd y los demás han invertido en la empresa constructora. Si le entrego la empresa a James en este momento, las inversiones de Jefferd y de los demás accionistas definitivamente se irán por el desagüe. Sin embargo, Matthew no se atrevió a rechazar a James por completo, ya que James no era una persona razonable. Si Matthew lo rechazaba, definitivamente comenzaría una gran conmoción con la que sería problemático lidiar. Después de pensarlo un poco, Matthew asintió y respondió: está bien. Como ya lo ha pedido, definitivamente estaré de acuerdo con lo que diga. Sin embargo, es demasiado tarde para hacerlo por la mañana. Pasamos por todo esta tarde. Al escuchar esto, James se llenó de alegría. Originalmente pensó que Matthew lo rechazaría, por lo que fue una sorpresa cuando Matthew accedió fácilmente a su solicitud. En ese caso, todo va bien.
El problema de la empresa constructora se ha resuelto y la empresa vuelve a estar bajo mi control. Además, hay más de 20 millones en la cuenta de la empresa. Esto es una ganancia inesperada. Tenía razón sobre ti, Matthew. Realmente eres un hombre sensato. Estupendo. Ahora que todo está arreglado, vámonos a casa. Le pediré a mi esposa que cocine algo delicioso para ti esta tarde, dijo James alegremente, mostrando una rara bondad hacia Matthew. Liam se apresuró a seguirlos y preguntó casualmente: Matthew, ¿estás retrasando la transferencia para tener tiempo de contarle a Sacha sobre esto? Al escuchar esto, la expresión de James se volvió fría de inmediato. Si Sacha se entera de esto, ¿cómo voy a recuperar la empresa constructora? Miró a Matthew mientras esperaba una respuesta. Sin embargo, Matthew solo murmuró: no te preocupes. No le diré a Sacha sobre esto. Capítulo 602. De repente, Liam sonrió y dijo: oh, Matthew. Solo estaba bromeando. No hay necesidad de ser tan agresivo. Lo que estoy tratando de decir es que es mejor que Sacha no se entere de esto, porque si lo hace, podría comenzar una pelea. ¿Entiendes lo que quiero decir? Matthew lo ignoró por completo. Cuando los tres regresaron a casa, Sacha todavía estaba atrapada en casa por Demi y Ellen. Demi tiró su teléfono a la basura, por lo que ni siquiera pudo recibir un mensaje en toda la mañana. Cuando vio a Matthew y los demás regresar, se apresuró a saludarlos. Matthew. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Mientras tanto, Demi se acercó con una expresión de sorpresa. ¿Por qué has vuelto? No deberías estar bajo investigación. Luego, Matthew procedió a contarles todo lo que sucedió esa mañana. Sacha se emocionó al escuchar la noticia y dijo emocionada: eso es genial. Todo es genial siempre que estés bien, Demi. Por otro lado, estaba extremadamente decepcionada. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo regresó el dinero a la empresa constructora? Estás equivocado, Liam. Al escuchar esto, Sacha gritó enojada: Demi, ¿qué te pasa? ¿Estás molesto al ver que Matthew está bien? No. ¿Qué pasa? Tienes que enviar a Matthew a la cárcel para que se sienta cómodo. La verdad era que eso era lo que Demi había estado pensando, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Leer en tu novela ligera. Yo solo estaba preguntando: ¿por qué estás siendo tan agresivo? Demi argumentó mientras fruncía los labios. Sin embargo, al ver su expresión, era obvio que estaba decepcionada. Liam rápidamente le dio una señal, indicándole que no dijera nada. En el fondo, Demi estaba sorprendida, pero no le preguntó nada. Fue solo cuando Liam regresó a su habitación que ella continuó: ¿qué diablos pasó? ¿Por qué no está Matthew en la cárcel? Toda esta situación es tan molesta. Demi murmuró, molesta escrita en todo su rostro. Sin embargo, Liam sonrió y dijo: puede que no sea malo que no esté en la cárcel. Mirándolo, Demi preguntó: ¿cómo no es algo malo? No olvide que Matthew es un yerno residente. Tarde o temprano, él y Sacha serán dueños de toda la fortuna familiar. La única solución es echarlo y dejar que mi hermana se case con otra persona. Esa es la única forma en que mi hermana y yo seremos iguales. Cuando eso suceda, dividiremos la fortuna de la familia en partes iguales, en lugar de dejar que mi hermana se quede con todo. ¿Lo entiendes? La razón por la que Demi siguió apuntando a Matthew fue por la fortuna de la familia. Después de todo, se había casado con otra familia, mientras que Sacha encontró un yerno que viviera con él. Después de escuchar las quejas de Demi, Liam se rió entre dientes y dijo: lo echaremos tarde o temprano.
Sin embargo, este incidente es una bendición disfrazada. Matthew ya prometió darle a tu padre la empresa constructora y tu padre accedió a dejarme ser el gerente general de la empresa constructora. Ya no es una empresa pequeña ahora. Incluso tenemos cientos de millones en efectivo. Un rayo de esperanza apareció en los ojos de Demi. En realidad, realmente estuvo de acuerdo en devolverle la empresa a mi padre. Pero, ¿cómo es posible? No firmamos una carta de garantía. Sonriendo con satisfacción, Liam arrastró las palabras. ¿Y qué si firmamos una carta de garantía? ¿Crees que Matthew se atrevería a rechazar a tu padre? Es solo un yerno residente y no tiene poder en esta familia. Cuando el señor Cunningham preguntó personalmente por la compañía, Matthew no tuvo más remedio que aceptar. Además, ¿qué más podía hacer? Al escuchar eso, Demi se emocionó y aplaudió emocionada. Genial. Recuperamos la empresa constructora e incluso tenemos tantos fondos. Esta vez, finalmente haremos una fortuna. Una vez que empecemos a ganar dinero, será mejor que me compres un Maserati. No debo ser inferior a Sacha. Al escuchar esto, Liam se echó a reír y dijo: por supuesto que te lo compraré. Incluso te compraré un Ferrari, que es mucho mejor que su coche. Demi estaba encantada y no podía dejar de sonreír. Capítulo 603. Liam instó a Demi a mantener esto en secreto y le prohibió dejar que Sacha se enterara de esto. La mayor amenaza para esta transacción es Sacha. Mientras ella no se entere de esto, todo irá muy bien. Al mismo tiempo, Liam vigilaba continuamente a Matthew para evitar que le contara en secreto a Sacha sobre la transacción. Durante todo el periodo, actuó como si estuviera impidiendo a un ladrón. Sin embargo, Matthew no le dijo nada a Sacha sobre esto y fue como si hubiera aceptado su destino. Sacha fue a la oficina a trabajar esa tarde. Al ver esto, Liam y James corrieron instantáneamente hacia Matthew para llevarlo a pasar por el proceso de transferencia de acciones antes de correr al bufete de abogados. Justo cuando estaban pasando por los procedimientos, Liam de repente recibió una llamada de su amigo. Liam, ¿sigues en la empresa constructora? Estoy a punto de ir allí pronto, respondió Liam. ¿Qué pasa? Al escuchar eso, su amigo inmediatamente advirtió: Liam, es mejor que no vuelvas allí. Liam se sorprendió al escuchar esto. ¿Por qué? Agitado, su amigo respondió: acabo de recibir noticias de que la empresa constructora está en problemas. Liam sonrió y comentó: estás hablando de la inversión de 300 millones. No te preocupes. Ha sido resuelto. Todo está bien ahora. Debo decir que las actualizaciones que recibe son muy lentas. Sin embargo, su amigo todavía estaba en pánico. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de otra cosa. Sé que la inversión de 300 millones que hiciste ha vuelto a la constructora. Sin embargo, el dinero que utilizó para devolver el préstamo de Cunningham Group Wellness Herbary es el mismo dinero. Eso es, respondió Liam. ¿Hay algún problema? De todos modos, el dinero todavía pertenece a la empresa constructora. Leer en tu novela ligera. Como el amigo de Liam se apresuró a explicar. Ese es el problema. La familia Jackson posee algunas de las acciones de la constructora. El dinero que se devolvió a la empresa es, de hecho, dinero del proyecto anterior de la familia Jackson. Lo que significa que parte de ese dinero pertenece a los Jackson. Sin embargo, usó este dinero para cancelar su préstamo del Cunningham Group Wellness Herbary. Esto significa que ha utilizado el dinero de la familia Jackson para pagar sus deudas. La familia Jackson ya se enteró de la noticia y acudirá a la empresa constructora para causar problemas. Liam estaba completamente estupefacto. ¿De qué familia Jackson estás hablando?
¿Qué otra familia de Jackson conoces? Por supuesto que estoy hablando de la familia Jackson, que es una de las 10 familias más grandes de Eastcliff. No es necesario que me asuste tanto con los otros Jackson. No es fácil tratar con esta familia de la que estamos hablando. Por eso te llamé para decirte que huyeras lo más rápido que puedas. Es mejor si abandona directamente la empresa constructora y no se involucra en este asunto. Estoy seguro de que has oído hablar de la familia Jackson antes. Si este asunto se vuelve serio, los Jackson definitivamente lo enviarán a la cárcel por más de 10 años. Incluso podrías perder la vida. Al escuchar eso, Liam se estremeció hasta la médula. Hace un momento, estaba emocionado y sintió que todo estaba bajo su control. ¿Quién hubiera pensado que la situación es tan problemática? No puedo creer que la familia Jackson esté involucrada en esto. En ese caso, es un problema grave. Rápidamente corrió y detuvo a James, que estaba a punto de firmar los papeles. Señor Cunningham, ya no queremos esas acciones, dijo rápidamente Liam. James estaba confundido. ¿Por qué? Estoy a punto de firmar los papeles. ¿De qué tonterías estás hablando? Sin embargo, Liam no pudo decirlo directamente frente a Matthew. Así que tomó el bolígrafo en la mano de James y anunció solemnemente: creo que Matthew ha hecho un gran trabajo y deberíamos darle una oportunidad. Señor Cunningham, está envejeciendo. Así que es mejor que no se canse de los negocios de la compañía. Vamos. Mientras hablaba, arrastró a James con fuerza. James, por otro lado, estaba enfurecido. Tan pronto como salieron de la habitación, le dio una fuerte bofetada a Liam en la cara y le gritó: has perdido la cabeza. Estaba a punto de firmar los papeles pero me sacaste de allí. ¿Qué estás tratando de hacer? Estás pensando en ayudar a Matthew a quitarle toda la fortuna a mi familia. ¿Qué beneficios te prometió? Liam se sonrojó de vergüenza. Después de asegurarse de que Matthew no los siguiera, susurró apresuradamente: Señor Cunningham, lo hice por tu propio bien. Con eso, Liam le contó sobre la familia Jackson y cuando James terminó de escuchar su explicación, se quedó completamente estupefacto. Vamos. James inmediatamente salió corriendo de allí y renunció a recuperar la empresa constructora. Capítulo 604. De pie en la puerta, Matthew los vio irse y no pudo evitar sonreír. La verdad era que él realmente lo arregló para que sucediera. El amigo de Liam tenía razón. De hecho, la familia Jackson tenía algunas acciones en la empresa constructora. Sin embargo, tenían total confianza en Matthew. ¿Cómo era posible que causaran problemas? La razón por la que la familia Jackson lo hizo fue para asustar deliberadamente a Liam y James para que no se atrevieran a interferir de nuevo con la empresa constructora. Resulta que este método funcionó bien. Tan pronto como los dos se enteraron de la participación de la familia Jackson, se escabulleron asustados. Al final, Matthew pudo mantener el control de la empresa constructora. Después de que Matthew salió del bufete de abogados, se acercó un hombre con tatuajes. Era Max. Max también se había unido a la empresa constructora y su principal responsabilidad era ayudar a Ed. A veces, ayudaba a hacer mandados. A pesar de que estaba a cargo de cosas menores, Max no era quien solía ser. Entre otras cosas, cada vez que los que lo ignoraron en el pasado se toparon con él, lo trataron con respeto. Esta es una de las ventajas de ser amigo de un hombre poderoso. Cuando Max vio a Matthew, inmediatamente dijo respetuosamente: Señor Larson, Mr. Davis y Master Tijera han llegado a la empresa constructora. El señor Davis me ha ordenado que lo lleve allí. Matthew asintió en respuesta y se acercó al coche. Después de sentarse, preguntó casualmente:
¿Cómo está Ed últimamente? Con una sonrisa educada, Max respondió. Eddie acababa de ingresar a esta industria. Así que todavía está tratando de resolverlo. Sin embargo, realmente lo admiro. Realmente tiene un gran enfoque cuando se ocupa de las cosas. No sabía mucho sobre herbología, por lo que en los últimos días siguió personalmente a los técnicos hasta el área de la fábrica, investigando todo el proceso de principio a fin. Además, incluso compró muchos libros sobre el campo. Ahora estudia en la fábrica o lee en la oficina todo el día. Leer en tu novela ligera. Matthew sonrió y asintió. Aunque Ed es un poco cobarde, es una persona seria. ¿Qué es la razón principal por la que le dejé administrar el herbario del bienestar? Señor Mussolini. De ahora en adelante, te quedarás con Ed y lo ayudarás un poco más. Estoy seguro de que conoces el carácter de Ed. No lucha por nada. Para decirlo sin rodeos, es débil. Sin embargo, no puede ser débil cuando se trata de asuntos comerciales. Afortunadamente, tienes una personalidad relativamente fuerte que puede compensar sus defectos. Con ustedes dos trabajando juntos, creo que Wellness Herbari tendrá un futuro brillante. Matthew murmuró. Al escuchar eso, Max se sorprendió y rápidamente respondió. Señor Larson. Puedes llamarme Max. Por favor. No me llames por mi apellido porque me hace sentir agobiado. Además, es un honor para mí trabajar junto a Eddie y usted. Señor Larson. Eddie también me trata muy bien. Puede estar seguro de que definitivamente haré todo lo posible para ayudar a Eddie y administrar Wellness Herbari correctamente. Matthew asintió con satisfacción antes de apoyarse en el asiento del automóvil y tomar una siesta. Poco tiempo después llegaron a la empresa constructora. Julian y Davis ya habían llegado. A partir de ahora, la empresa constructora sería su principal lugar de trabajo, por lo que se acercaron para familiarizarse con todo. Mientras tanto, la familia Jackson también había enviado a alguien. Era el confidente de Connor, Alaric Jackson. Matthew había conocido a Alaric una vez cuando las 10 grandes familias de Eastcliff lo juzgaron públicamente. Alaric era alguien relativamente humilde, dadas las circunstancias en ese momento. Todavía trataba a Matthew con educación, lo cual era raro. Esta fue la razón por la que Connor lo envió. Después de todo, los otros miembros de la familia Jackson no eran tan cercanos a Matthew. Después de que Max envió a Matthew, condujo directamente de regreso al Wellness Herbari para ayudar a Ed. Más tarde, Matthew reunió a todos en la oficina y les informó sobre el proyecto del área de la villa. Este es nuestro primer proyecto después de asumir el control de la empresa constructora y es realmente grande. Gracias a Young Masterlach, están vendiendo este proyecto a un precio muy económico, por lo que nuestros gastos esta vez no son altos. Si este proyecto se hace bien, nuestra inversión al menos se triplicará. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea?, preguntó Matthew. Capítulo 605. Julian se rió y dijo: Matt, este no es mi fuerte. Haremos lo que nos pidas y definitivamente te apoyaré. Tijera asintió repetidamente con la cabeza también. Definitivamente también lo apoyaré. Señor Larson. Eso no será un problema. ¿Y tú, Alaric? Alaric se rió entre dientes. Señor Larson. Vine solo para transmitir el mensaje de mi viejo maestro. Él ha dejado claro que te apoyará en todo lo que hagas. Al escuchar eso, Tijer sonrió y anunció: eso es genial. Como todos están de acuerdo, no hay nada más que decir. Así que seguiremos adelante con este proyecto. Matthew asintió con alegría mientras miraba a Tijer. Tijer, te he pedido que averigues la razón por la que este proyecto fue cancelado.
¿Has encontrado algo? Tijer asintió en respuesta. He investigado y parece que está relacionado con los dos pueblos cercanos. Según los rumores, el área de la villa ocupaba un estanque en la montaña para construir un lago artificial. Dragaron el estanque y lo expandieron para hacerlo una docena de veces más grande. Poco después, los aldeanos que vivían al pie de la montaña contrajeron una extraña enfermedad, causando 3 muertes mientras que más de 10 aldeanos colapsaron por la enfermedad. La peor parte es que no existe cura. Los aldeanos dicen que el desastre es causado por la alteración del Feng Shui debido a la expansión del estanque. Por otro lado, la investigación oficial explica que la extraña enfermedad apareció debido al agua contaminada en las zonas bajas provocada por la construcción de la villa. Por lo tanto, el proyecto de la villa se detuvo. Julián frunció el ceño. La gente todavía cree en el Feng Shui en esta época. Estas personas obviamente están escupiendo tonterías. Mientras tanto, Matthew guardó silencio. Después de heredar el colgante de Jade, obtuvo algunas ideas sobre estos incidentes, como lo que le había sucedido a Timothy, que fue similar a este incidente. Luego, Matthew dijo: ya que todos estamos aquí ahora, revisemos la situación. Con Tijer como conductor, los pocos corrieron al área de la villa, ubicado en el suburbio sur de East Cliff. Era un lugar rodeado de montañas y ríos. Esta área no se había desarrollado, pero sería el foco del desarrollo de East Cliff en el futuro. Al recibir la noticia de antemano, la familia Lach compró este terreno para convertirlo en una zona de villas de lujo. No solo eso. Había un gran terreno en el frente que se convertiría en una urbanización en el futuro. Alguien predijo que una vez que se desarrollara el área de esta villa y se amueblaran las instalaciones cercanas, este lugar definitivamente superaría las casas de lujo en East Cliff. Quizás se ubicaría justo debajo del Lakeside Garden y, debido a eso, la inversión de esta área de villa fue extremadamente grande en ese entonces. Desafortunadamente, la familia Lach casi se hizo añicos después de que el joven maestro Lach fuera enviado a la cárcel. Ahora, estas inversiones no eran más que una fantasía. Por lo tanto, fue una gran ganga para Matthew poseerlo por 1.000 millones. Mientras tanto, algunos de ellos dieron una vuelta alrededor del área de la villa y el lago artificial que estaba ubicado justo en el centro. Según la introducción de Tijer, este lago artificial era en realidad un estanque al principio, que se extendía por más de 10 metros de ancho. Pero ahora, se había expandido a un lago que tenía un ancho de unos pocos cientos de metros. Este lago artificial había hecho que las villas fueran más grandiosas. Tan pronto como llegaron a la orilla del lago, vieron a una gran multitud parada junto al lago mientras discutían y señalaban algo. Esas personas vestían trajes y zapatos de cuero. Parecían figuras significativas. Cuando Tijer condujo el coche hasta allí, reconoció algunas caras conocidas desde lejos. A saber, Leo, Grace y Elaine. Desde la última reunión de estudiantes, la empresa de Leo y el negocio de Wellness Herbari se arruinaron. Además de eso, corría el rumor de que Leo también fue despedido y nadie sabía a dónde fue después de eso. Nadie esperaba encontrarse con ellos en este lugar. Elaine estaba de pie junto a un hombre de unos 40 años y se acurrucaba contra él, aparentemente íntima con él. Del otro lado, Leo caminaba frente a ellos y les estaba presentando algo a todos. Cuando Matthew y el resto se le acercaron, se escuchó a Leo decir: para ser honesto, todos ustedes son muy afortunados porque el maestro Anson rara vez aparece en público. Por lo tanto, es su mayor honor poder conocerlo hoy. Capítulo 606. Todos miraron al hombre que estaba al lado de Elaine. No hace falta pensar que debe ser el maestro Anson. Entre la multitud, un hombre bajo, Jonathan Red,
Era el líder de este lugar. Miró a un anciano que llevaba gafas a su lado y le preguntó en voz baja. Profesor Walter. ¿Qué piensa? El profesor Walter era un profesor de la Universidad de East Cliff que gozaba de un gran prestigio y era universalmente respetado debido a su extraordinariamente alto nivel académico. Sin embargo, se veía extremadamente avergonzado en ese momento mientras respondía en voz baja. Bueno. Todavía no sabemos nada de esto. Creo que sabe que hemos analizado las muestras de agua más de 10 veces. Pero los resultados son los mismos. No encontramos ninguna contaminación en el agua. Quizás este incidente no pueda ser explicado por la ciencia en absoluto. El profesor Walter y su equipo habían estado investigando este problema durante algún tiempo. Pero aún no podían determinar la causa raíz de la enfermedad. Sin importar cuántas investigaciones llevaran a cabo. Sin embargo, los aldeanos de estas pocas aldeas siguieron presionándolos para que dieran una explicación. Por lo que no tuvieron más remedio que anunciar temporalmente al público que se debía a la contaminación. Pero la causa real de este incidente aún se desconoce y el peligro oculto persiste. Jonathan y los demás se habían quedado sin ideas. Por lo que no tuvieron más remedio que buscar otras soluciones. Por lo tanto, intentaron encontrar algunos maestros de Feng Shui para verificar si el incidente fue sobrenatural. En cuanto a Elaine, no logró seducir a Julián anteriormente. Pero tuvo suerte de continuar con el maestro Anson más tarde. Por otro lado, Leo se convirtió en un vagabundo después de que lo despidieran de la empresa. Cuando se enteró de este incidente, inmediatamente trajo al maestro Anson a este lugar, tratando de ganar dinero con esto. Al escuchar las palabras del profesor Walter, Leo dijo de inmediato: el tema es extremadamente claro ahora. La extraña enfermedad es indudablemente causada por el Feng Shui que se interrumpe debido al dragado del lago artificial. Agua contaminada. Bulls *T. Profesor Walter. ¿Ha encontrado alguna contaminación después de realizar innumerables investigaciones sobre las muestras de agua que trajo? Déjame decirte. No consideres los métodos tradicionales como basura porque podrías tropezar con situaciones que solo pueden explicarse con eso. Jonathan todavía dudaba. Al ver eso, Leo explicó de inmediato. Este es el maestro Anson. El famoso maestro de Feng Shui en Eastshire. Su maestro es el difunto maestro Gerald y es un amigo cercano del Dr. Ellis de Eastshire, quien también es muy conocido. Además de eso, el maestro Anson aprendió una serie de habilidades médicas del Dr. Ellis, por lo que es una especie de aprendiz del Dr. Ellis. Rara vez realiza tales tareas. Pero no puede soportar dejar a estos aldeanos en la miseria. Así que vino a ayudarlos a todos. Al escuchar eso, las personas a su alrededor miraron al maestro Anson con reverencia. No habían oído hablar del maestro Anson pero sí del maestro Gerald y del Dr. Ellis. Dado que el maestro Anson estaba relacionado con esas figuras significativas, también debe ser alguien eminente. Mientras tanto, el maestro Anson se mantuvo altivo y ni siquiera miró a estas personas. Justo en ese momento vinieron Matthew y los demás. Tan pronto como Leo y los demás los vieron, sus rostros se oscurecieron instantáneamente. Especialmente Grace, quien apretó los dientes y se burló. Oh, mira. ¿No es este nuestro rey de los perdedores? ¿Qué pasa? ¿Por qué viniste aquí también? Viniste a visitar al maestro Anson después de recibir la noticia de que está aquí. Matthew. Por favor. No pierdas tu tiempo. Es una humillación para el maestro Anson siquiera echarte un vistazo. Que eres un perdedor que vive de las mujeres. No te pongas en ridículo aquí. Matthew frunció las cejas, decepcionado por Grace que no había cambiado ni un poco después de lo que sucedió anteriormente. De hecho, era tan sarcástica y mezquina como siempre.
¿Por qué están aquí, chicos? No eres bienvenido aquí. Así que piérdete. Matthew dijo con voz fría. Después de que Grace se quedó atónita por un segundo. Se echó a reír. Matthew. ¿De qué estás hablando? ¿Qué derechos tienes para pedirnos que nos vayamos? Tú eres el que debería perderse. ¿No ves que estamos aquí con el maestro Anson? Si nos pide que nos vayamos, significa que también le está pidiendo al maestro Anson que se vaya. El maestro Anson miró fríamente a Matthew mientras sus ojos estaban llenos de desprecio. ¿Quiénes son estas personas y por qué hacen ruido? Diles que se pierdan para que no afecten mi juicio, dijo el maestro Anson con frialdad. Jonathan asintió de inmediato. Pero justo antes de decir algo, de repente se dio cuenta de Alaric, lo que hizo que su expresión cambiara abruptamente. «Eres Alaric Jackson». Grace estaba asombrada. «¿Cómo sabes entre sí?» Al instante, Jonathan asintió. «Tengo la suerte de haberlo conocido una vez. Hablando de eso, son los desarrolladores de este proyecto. Señor Jackson. Ha pasado mucho tiempo desde que nos conocimos. Está aquí hoy para inspeccionar el sitio de construcción». Alaric asintió con calma. «Estás siendo demasiado cortés. Este proyecto pertenece al señor Larson ahora y estoy aquí hoy para acompañarlo en la inspección». Capítulo 607. Al escuchar eso, todos se sorprendieron. El área de esta villa necesitaba muchos fondos y fue desarrollada bajo la colaboración de 2 de las 10 familias más grandes de East Cliff en ese entonces. Solo unas pocas personas podían permitirse hacerse cargo de este proyecto, lo que los llevó a preguntarse cuántos fondos tenía realmente Matthew. Leo y los otros 2 estaban especialmente estupefactos y sus ojos casi se salieron. En cuanto a Grace, finalmente entendió por qué Matthew le había dicho que se perdiera después de que se recuperó de su conmoción. Resultó que la zona de esta villa le pertenecía a Matthew de forma tan natural que tenía derecho a echarlos. Aún así, se negó a resignarse a la derrota, por lo que se burló de los celos. «Matthew, realmente tienes éxito viviendo de una mujer. Este proyecto debe ser patrocinado por su esposa. No es así. Por eso siempre he dicho que no importa cuánto estudies, es mejor casarse con un cónyuge adinerado. Mire a nuestro monitor de clase, que todavía tiene que apresurarse para ganarse la vida sin importar lo trabajador que sea. Y compárelo con Matthew, quien ascendió meteóricamente justo después de casarse». Suspiró. «En el futuro, todos los hombres del mundo no se molestarán en trabajar duro, ya que pueden tener éxito en la vida viviendo de las mujeres». De inmediato, los aldeanos se echaron a reír mientras Leo decía con desprecio: «Un hombre de verdad debe tener una gran integridad y ser intrépido. Nunca deberíamos vivir de la caridad. No importa cuán desafiantes se pongan las cosas. Solo gastaré el dinero que gane. Incluso si muero de hambre. Nunca le pediré a una mujer que pague mi comida». Sus palabras fueron instantáneamente aprobadas por muchos y el desprecio en los ojos de la multitud casi pudo enterrar a Matthew. Julián no pudo aguantar más y se burló. «Deseas gastar el dinero de las mujeres pero, lamentablemente, no puedes. Te has olvidado de Liane». De inmediato, la vergüenza se apoderó del rostro de Leo mientras recordaba cómo se jactaba de su relación con Liane en público anteriormente. Sin embargo, Liane fue a buscar a Matthew esa misma noche y demostró completamente que estaba equivocado, lo que lo humilló por completo frente a todos sus compañeros de clase. «No tengo tiempo que perder contigo, Director Red». «¿Qué piensa?», preguntó Leo, en voz baja. Jonathan preguntó: «Maestro Anson, ¿cuál cree que es la causa de este problema?». Con un aspecto arrogante, el maestro Anson miró a Matthew por el rabillo del ojo y respondió: «Ya que la persona a cargo está aquí, guardaré mis palabras.
Mantenía a Matthew en suspenso porque quería que Matthew le suplicara. Sin embargo, Matthew se burló y dijo: «Tienes razón. Ya que estoy aquí, deberías dejar de enseñarle a nadar a un pez para no hacer el ridículo». La expresión del maestro Anson cambió instantáneamente y se enfureció. «Mocoso arrogante. Bien. Te mostraré el verdadero negocio hoy. Más tarde. No me pidas ayuda». Leo. Burlándose. Se burló. «Matthew. Deberías ser humilde ya que estás haciendo negocios. ¿Cómo te atreves a ofender al maestro Anson? Debe haberse rendido en el desarrollo de esta área de villas. Sin los consejos del maestro Anson, esta tierra es solo un pedazo de basura». Matthew se limitó a sonreír sin hablar. Después de todo, no eran nada para él. El maestro Anson se enfureció aún más por su actitud. Luego sacó su brújula y caminó de un lado a otro por la orilla del lago, aparentemente haciendo algunos cálculos. Después de eso, miró a su alrededor antes de caminar hacia ellos. Había dos grandes rocas cerca del estanque en el pasado. Preguntó el maestro Anson con severidad. Jonathan asintió de inmediato. Sí había. Maestro Anson. ¿Cómo lo supo? El maestro Anson se burló. Puede que no lo sepas, pero el nombre de este estanque era Dragon Pearl. Las dos grandes rocas representaban los cuernos del dragón y el estanque representaba la boca del dragón. Cuando un dragón escupe agua, ayuda a proteger a la gente. Este estanque fue inicialmente extremadamente beneficioso para la salud humana. Pero ahora que se quitaron los cuernos del dragón, el dragón se ha convertido en una serpiente. Además de eso, el estanque se amplió, convirtiéndolo en una situación que representa una serpiente tragándose una ballena. Las serpientes son venenosas. Así que, ¿qué crees que pasará cuando una serpiente escupe el agua? Los aldeanos que lo siguieron se sorprendieron. Luego, comenzaron a rechinar los dientes. He sabido desde el principio que no debemos alterar este estanque porque protege las aldeas. Estos despiadados desarrolladores nos pusieron a todos en peligro porque insistieron en dragar este estanque. Pobre tío mío. Su muerte fue injusta. No solo tu tío es una víctima. Mi padre también está enfermo en la cama. Estos cabrones son demasiado crueles. Al escuchar los comentarios de los aldeanos, Leo inmediatamente se burló y reprendió. Matthew, como desarrollador, no deberías considerar la vida y el bienestar de los aldeanos. Para ganar dinero, estás dispuesto a hacer cualquier cosa e incluso alterar el Feng Shui de la aldea, que arruinó a tantas familias y se cobró tantas vidas. Todavía tienes conciencia. Le alimentaste al perro con tu conciencia y lo cambiaste por dinero. Estaba echando toda la culpa a Matthew. Fue solo entonces cuando los aldeanos recordaron que Matthew fue el desarrollador de este lugar. De inmediato, todos los aldeanos cargaron contra Matthew y lo rodearon mientras lo maldecían. Maldito bastardo. Devuélveme la vida de mi tío. Compensadnos. Tienes que compensarnos con dinero. Si no nos da una explicación de este incidente, no sueñe nunca con irse de aquí. Capítulo 608. Leo observó la escena con aire de suficiencia. Deliberadamente le había echado la culpa a Matthew solo para ponerle las cosas difíciles. Tiger inmediatamente llevó a sus hombres a proteger a Matthew en el medio. Al mismo tiempo, los aldeanos que fueron apartados de Matthew se enojaron aún más mientras maldecían. Parecía que una pelea estaba a punto de estallar. En ese momento, Julián explicó impotente. Todos deben encontrar fallas en la persona adecuada. El desarrollador anterior de este proyecto es Latch Family y no estamos involucrados en esto en absoluto. Hace solo unos días nos hicimos cargo de este proyecto. Así que lo que pasó antes no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cuál es el punto de criticarnos?
Esos aldeanos no pudieron evitar mirarse unos a otros. Grace se burló y dijo: ¿por qué deberíamos preocuparnos por eso? Dado que se ha hecho cargo de este proyecto, es natural que acudamos a usted en busca de una solución. Mira el daño que has hecho a las aldeas. Sin embargo, estás pasando la pelota ahora mismo. Usted y los otros desarrolladores deben haber perdido toda la conciencia. ¿Cómo puedes arriesgar la vida de otros para ganar dinero? Estas pocas frases avivaron nuevamente la ira en los corazones de los aldeanos. Ferozmente cargaron contra Matthew mientras uno de ellos gritaba: golpéalo. Golpéalos. Golpéalos hasta la muerte. Justo antes del clash comenzó, Matthew dijo de repente: ustedes seguramente merecen morir. Tan pronto como dijo eso, todos quedaron atónitos. No esperaban que Matthew tuviera las agallas para decir eso en tal situación. ¿No sería eso agregarle combustible a la llama? Incluso Julián estaba atónito porque este no era el habitual de Matthew. Por el contrario, Leo se llenó de alegría y aprovechó la oportunidad para gritar: Matthew, bastardo, eres una persona tan malvada. Mira lo que les hiciste a los aldeanos para ganar dinero. Sin embargo, no solo estás completamente arrepentido, sino que incluso los maldijo. Sigues siendo un humano. Una persona como tú debería ir a las profundidades del infierno después de tu muerte. Esos aldeanos se enfurecieron mientras clamaban por golpear a Matthew. Siendo racional, Jonathan se acercó y detuvo a los aldeanos mientras miraba enojado a Matthew. Matthew, no me importa quién eres, pero quiero que te pierdas ahora mismo. Una persona como tú no es bienvenida aquí. Además, nunca sueñe con desarrollar este lugar. No importa cuánto gastes. Lo convertiré en un desperdicio. Jonathan reprendió fríamente. Leo estaba encantado al escuchar eso. De hecho, era una gran noticia que Matthew pudiera perder dinero en este incidente. Julián y los demás empezaron a entrar en pánico. Vinieron hoy para encontrar una solución. Pero si Matthew continuaba con el alboroto, este proyecto se detendría para siempre. Matthew, no luchemos contra ellos. Julián intentó convencer a Matthew. Pareciendo tranquilo, Matthew respondió lentamente: estoy dispuesto a irme, pero espero que no me pidas ayuda en el futuro. Jonathan se echó a reír. ¿Quién crees que eres? Te sientes genial solo porque eres rico. Déjame decirte, no estoy en lo más mínimo interesado en tu dinero. Así que rogarte solo ocurrirá en tus sueños. Matthew se rió entre dientes. Ni siquiera sabes qué desastre te espera. ¡Qué patético! Jonathan se molestó e inmediatamente refutó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué desastre? Me estás amenazando. No te tengo miedo en absoluto. Ven a verme como quieras y si me estremezco, honraré tu apellido. Enarcando las cejas, Matthew advirtió con severidad. No voy a discutir contigo ya que no te quedará mucho tiempo de vida. Sin embargo, como médico, debo recordarle que sufrir dolores de cabeza 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche, no es una buena señal. Si no visitas a un médico a tiempo, estarás muerto en 3 días. Capítulo 609. Al escuchar eso, Jonathan se quedó atónito. Grace se burló. Matthew, deja de actuar como un experto. Estudiamos en la misma escuela vocacional y ni siquiera te graduaste. ¿Cómo te atreves a decir que eres médico? Te haces parecer impresionante. Pero la verdad es que eres basura. Como perdedor, deberías haberte mantenido humilde y seguir viviendo de las mujeres. ¿Por qué andas engañando a los demás? Tú de repente. Jonathan gritó enojado. Cállate. Grace estaba estupefacta, preguntándose qué le había pasado a Jonathan. Nervioso,
Jonathan miró a Matthew. Señor Larsen. Sé cómo se enteró de mi condición. Matthew se rió. No solo conozco tu condición, sino que también conozco la condición de todos aquí. Jonathan estaba atónito. ¿Qué quieres decir con todo el mundo? Matthew respondió. Me refiero a todos en tu aldea. Jonathan abrió mucho los ojos. Señor Larsen. Debes estar bromeando. ¿Qué sabes de nosotros? Matthew extendió casualmente su brazo y señaló a uno de los aldeanos. Te sentirás hinchado de 7 a 8 am todos los días y después de las 9 pm no podrás dormir debido al hambre. No importa cuánto comas esa noche. Igual cenarás. Ese aldeano abrió mucho los ojos. Sé cómo sabías eso. Leer en tu novela ligera. Sin responderle. Matthew señaló a otro aldeano. Tu apetito se duplicó en comparación con el pasado. Pero estás cada vez más delgado. Aunque no lo notarás desde el exterior. En realidad estás perdiendo peso. Ese aldeano estaba atónito. ¿Quién te dijo eso? Matthew respondió con frialdad. No necesito preguntarle a nadie porque puedo verlo con solo una mirada. Todos ustedes están enfermos y, aunque la condición de cada uno es diferente, la causa es la misma. Si no recibe tratamiento a tiempo, todos morirán dentro de un año. Todos abrieron los ojos mientras miraban a Matthew con incredulidad. Justo en ese momento, el maestro Anson dijo repentinamente: Joven, deja de inventar tonterías para asustarlos. Sé que eres rico. Así que debes haber preguntado sobre la situación de todos aquí antes de venir. No es así. Luego, reuniste toda su información y les dijiste su condición basada en la información que recibiste solo para engañar a estos aldeanos honestos. Déjame decirte que ninguno de nosotros es tonto. Así que no creas que puedes engañarnos. De inmediato, las expresiones de los aldeanos cambiaron. Podría ser que Mateo realmente había recibido su información de antemano y la usó deliberadamente para engañarlos. Después de mirar al maestro Anson, Matthew se burló. Jonathan, no me preguntaste por qué dije que todos ustedes merecen morir. Respondo eso ahora. Es porque confío en este estafador que los conducirá a todos a su desaparición. Al escuchar eso, todos en la escena estallaron en un alboroto. El maestro Anson inmediatamente se voló la cabeza. Señaló a Matthew y gritó: ¿Qué dijiste? Mi maestro es el maestro Gerald y soy considerado el aprendiz del doctor Ellis. Sabes que soy un invitado distinguido para innumerables nobles y altos funcionarios eminentes en Eastcliff. E incluso en todo Eastshire. ¿Quién te crees que eres para hablarme tan groseramente? Leo inmediatamente intervino. Matthew, ¿cómo te atreves? ¿Crees que puedes hacer lo que quieras porque tu esposa es de una familia rica? Tus activos son solo una gota en el océano a los ojos del maestro Anson. ¿Cómo te atreves a hablar groseramente con el maestro Anson? Estás cavando tu propia tumba. Ahora, arrodíllate y haz una reverencia al maestro Anson para disculparte. Quizás te perdone la vida. De lo contrario, incluso su esposa y su familia pagarán por esto. Grace también se burló. Matthew, ahora depende de ti. Este es el momento para que le pagues a tu esposa después de vivir de ella durante años. Al arrodillarse y hacer reverencias, puede salvarla a ella y a su familia. No es una ganga. Capítulo 610. Matthew miró a ambos con desprecio mientras se burlaba. Uno de ustedes es un payaso y el otro es un estafador. Así que ¿cómo se atreven a actuar con tanta arrogancia? Dragon Pearl. Una serpiente tragándose una ballena. Mierda. Realmente eres un experto en inventar términos para engañar a la gente. La sangre del maestro Anson hirvió. Mocoso ignorante. ¿Qué sabes? ¿Qué derechos tienes para decir que los estoy engañando? Matthew se burló.
¿Quieres derechos? Bien. Te diré qué derechos tengo. Después de eso, Matthew le dijo directamente a Tiger: trae al doctor Ellis aquí y dile que tengo algo que discutir con él. Tiger inmediatamente asintió y se fue con el auto. Mientras tanto, la gente que los rodeaba estaba atónita. Especialmente Jonathan, que miraba a Matthew con asombro. Señor Larsen, ¿conoces al doctor Ellis? Jonathan incluso cambió la forma en que se dirigió a Matthew y eso no pudo evitarse porque el doctor Ellis tenía una gran reputación. De hecho, todo el mundo en Eastshire había oído hablar del doctor Ellis. Por el contrario, el maestro Anson comenzó a entrar en pánico. Después de todo, sus títulos eran todos falsos y de hecho era un estafador. En cuanto a su relación con el maestro Gerald y el doctor Ellis, los había inventado para aumentar su prestigio. Inesperadamente, conoció a alguien que realmente conocía al doctor Ellis hoy y parecía que estaría en problemas. Sin embargo, Leo no sabía acerca de la verdad, por lo que inmediatamente se burló cuando escuchó eso. Matthew, deja de ser pretencioso. ¿Cómo podría alguien como usted conocer al doctor Ellis? Debes haberle pedido a alguien que se hiciera pasar por el doctor Ellis para engañarnos. No es así. Déjame decirte. El maestro Anson es el aprendiz del doctor Ellis. Así que tu truco es inútil. Con el ceño fruncido, Jonathan miró a Matthew mientras decía con frialdad: tuve la suerte de conocer al doctor Ellis una vez y él es una figura divina en mi corazón. Si alguien se atreve a hacerse pasar por el doctor Ellis, no me culpe por ir tras usted. Hizo todo lo posible para hacer un punto porque de alguna manera sintió que Matthew era un estafador. Sin hablar, Matthew sonrió con confianza. Mientras tanto, el maestro Anson, que estaba de pie frente a ellos, estaba en ascuas. ¿Cómo estaba mintiendo? Estaba realmente asustado de que Matthew trajera al doctor Ellis aquí. Al mismo tiempo, no podía huir ahora, así que solo podía esperar lo mejor. Si Matthew estaba mintiendo, estaría a salvo. En menos de media hora, Tiger regresó. Leer en tu novela ligera. Todos miraron a Tiger sin pestañear mientras él abría la puerta del auto y un anciano salió del auto. Al ver a ese anciano, Jonathan se sorprendió por primera vez. Luego, su expresión cambió e inmediatamente se apresuró a saludarlo. Jonathan estaba a más de 10 metros del doctor Ellis, pero ya se había inclinado y ahuecado la mano mientras saludaba. Doctor Ellis, espero que todo esté bien para ti. Tan pronto como dijo eso, toda la escena se convirtió en un alboroto. Sin duda, esta persona era la doctora Ellis. De inmediato, el rostro del maestro Anson se puso pálido y casi se desploma al suelo. Ahora que el verdadero doctor Ellis estaba aquí, estaba condenado. Los aldeanos se reunieron alrededor del doctor Ellis de inmediato. Después de todo, era una figura legendaria. Muchos habían oído hablar de sus leyendas pero nunca lo habían visto. Sorprendentemente, había venido aquí hoy y todos sentían que estaban conociendo a una celebridad. Jonathan trató de evitar que la multitud emocionada se acercara demasiado al doctor Ellis. En cuanto a sí mismo, se paró con reverencia al lado del doctor Ellis. Sin embargo, el doctor Ellis ni siquiera se molestó en mirar a Jonathan. En cambio, caminó hacia Matthew bajo la mirada de todos y tomó su mano mientras decía: Señor Larsen, ¿cómo puedo ayudarte? No dudes en decirme si necesitas mi ayuda. Todos se sorprendieron una vez más. Como existencia divina,
Porque el doctor Ellis le habló a Matthew de esta manera. No solo era educado sino reverente. Pocos sabían que después de la conferencia médica de los 7 estados del sur, el doctor Ellis había comenzado a considerar a Matthew como un dios. Siempre que conocía a Matthew, se comportaba como si fuera el menor de Matthew y lo respetaba. Según el doctor Ellis, cualquiera que tuviera mayor experiencia sería su maestro, dado que las habilidades médicas de Matthew superaron las suyas. Debería ser reverente con él. Capítulo 611. Con calma. Matthew asintió con la cabeza mientras señalaba al maestro Anson, que estaba a unos pasos de ellos. Doctor Ellis, esa persona dice que es tu aprendiz. ¿Lo conoces? Después de mirar al maestro Anson, el doctor Ellis negó con la cabeza. Nunca lo había visto antes. Se inició una acalorada discusión entre la multitud. Todos miraron sin pestañear al maestro Anson. Ahora, la verdad salió a la luz y se demostró que el maestro Anson era un mentiroso. Incluso la expresión de Leo y los demás cambió y Leo preguntó con pánico: Elaine, ¿qué está pasando? Estupefacta también. Elaine preguntó ansiosamente. Maestro Anson, cometió un error el doctor Ellis. ¿Por qué no te conoce? El maestro Anson inclinó la cabeza sin responderle. Como era un mentiroso, era natural que el doctor Ellis no lo conociera. Al ver la expresión del maestro Anson, Elaine comprendió de inmediato la situación, lo que hizo que su rostro se pusiera pálido de inmediato. Recordó lo engreída que se había mostrado últimamente porque pensó que seguía con una figura prominente. Inesperadamente, había conocido a un estafador. Lo más importante es que el maestro Anson ya tenía 40 y tantos años y Elaine solo estaba interesada en su estado. Para su consternación, no solo perdió su virginidad, sino que ni siquiera ganó nada. Pensando en eso, Elaine casi se vuelve loca. Desesperadamente, agarró al maestro Anson por el cuello y gritó: ¿No dijiste que eras un maestro? ¿No dijiste que el doctor Ellis era tu maestro? Mentiroso. ¿Cómo te atreves a engañarme? Te demandaré por violarme. Leer en tu novela ligera. Como el maestro Anson también entró en pánico mientras apartaba a Elaine. No inventes cosas. Tú eres quien me ofreció todo este tiempo. Solo puede culparse a sí mismo por ser estúpido pero obsesionado con la vanidad. Que cree todo lo que dicen. Te lo mereces. Furiosa, Elaine se abalanzó sobre el maestro Anson para golpearlo. Matthew no pudo evitar quedarse sin palabras cuando vio eso. Así que hizo un gesto con la mano y dijo: tíralos. Solo harán el ridículo si se quedan aquí. Tiger y algunos subordinados corrieron inmediatamente hacia ellos y se los llevaron. Suspirando, Jonathan dijo: realmente no esperaba que fuera un estafador. Cuando llegó, afirmó ser el aprendiz del maestro Gerald e incluso se hizo pasar por el aprendiz del doctor Ellis. Todos fuimos engañados. Señor Larsen, si no fuera por usted, nos habríamos enamorado. Por favor, perdóname por ofenderte en este momento. Espero que seas lo suficientemente magnánimo como para ignorarlo. Matthew hizo un gesto con la mano, ya que no le importaba en absoluto. Jonathan miró con reverencia al doctor Ellis. Es sorprendente que el señor Larsen y el doctor Ellis sean amigos cercanos. En ese caso, nuestros aldeanos se salvarán. Doctor Ellis, ¿puedo pedirle algo de su tiempo para diagnosticar y tratar a nuestros aldeanos? El doctor Ellis lo miró con frialdad y dijo con frialdad: Jonathan, estás tan ciego como un murciélago. Jonathan no pudo evitar quedarse estupefacto. Doctor Ellis,
No lo entiendo. ¿Qué hice mal? Con frialdad. El doctor Ellis respondió. El mejor médico de los 6 estados del sur está justo frente a usted. Pero usted pidió mi ayuda en lugar de él. No estás tan ciego como un murciélago. Jonathan se quedó estupefacto. El mejor médico de los 6 estados del sur. ¿Quién? Mirando a Matthew. El doctor Ellis dijo con reverencia. Permítame presentarle al señor Matthew Larsen. El mejor médico reconocido y respetado en el campo médico de los 6 estados del sur. Jonathan abrió los ojos con incredulidad mientras miraba a Matthew. Doctor Ellis. Debes haber cometido un error. Es tan joven. El doctor Ellis lo interrumpió. ¿Y qué si es joven? ¿Quién dijo que un joven no puede ser un experto en medicina? Incluso mis habilidades médicas son apenas el 1% de las habilidades médicas del señor Larsen. Y Leonard, el acupunturista de Mightwater. Tienen que hacer un homenaje al señor Larsen. Todos ustedes están ciegos como un murciélago. Esto es imperdonable. Capítulo 612. Jonathan y el resto no lo hubieran creído si alguien más hubiera dicho eso. Pero como lo dijo el propio doctor Ellis, nadie lo dudó. Jonathan abrió los ojos y dijo con voz temblorosa. Señor Larsen. Lamento muchísimo ser ignorante. Por favor, acepte mi reverencia como disculpa por ofenderlo en este momento. Espero que me perdonen y salven a nuestros aldeanos. Mientras hablaba, Jonathan se arrodilló en el suelo y se inclinó. De inmediato, Matthew lo apoyó y dijo con una sonrisa. Director Red. No tiene que ser tan cortés. Como médico, me preocupo por todos y definitivamente no haré la vista gorda ante esta situación. Ya que ya estoy aquí. Antes de esto, a Matthew no le agradaba Jonathan. Pero después de que se arrodilló y se inclinó, Matthew comenzó a respetarlo, dejando a otros a un lado. Jonathan era un hombre responsable. Por el bien de la vida del aldeano, estaba dispuesto a arrodillarse y disculparse. Lo que ningún hombre común podía hacer. Lleno de alegría, Jonathan respondió rápidamente. Gracias, señor Larsen. Te estoy realmente agradecido. Una cosa más, señor Larsen. Sobre mi situación que mencionaste hace un momento. Estoy realmente en peligro. Sonriendo levemente, Matthew miró al doctor Ellis. Dr. Ellis. ¿Qué piensa? Después de observar a Jonathan cuidadosamente, el doctor Ellis frunció el ceño. Tienes un vigor y calor excesivos en tu cuerpo. Cuando la sangre se precipita al cerebro, probablemente sufrirás un dolor de cabeza. Todos se sorprendieron. Anteriormente, Matthew mencionó que Jonathan tenía dolores de cabeza. Para su sorpresa, el doctor Ellis dio el mismo diagnóstico que Matthew. Sin embargo, el diagnóstico de Matthew fue aún más preciso y detallado que el diagnóstico del doctor Ellis. Leer en tu novela ligera. Temblando, Jonathan dijo. Para ser honesto, últimamente tengo dolores de cabeza con frecuencia y los síntomas son exactamente los mismos que dice el señor Larsen. Tengo dolores de cabeza 3 veces al día. Una vez por la mañana, al mediodía y por la noche. Señor Larsen y doctor Ellis. ¿Qué me pasa? Señor Larsen. Dijo que si no lo trataba, moriría dentro de 3 días. Hacia el final de la oración, los labios de Jonathan temblaron con tanta fuerza que no pudo distinguir una palabra. Después de todo, ¿quién no temía a la muerte? Mientras tanto, los otros aldeanos se reunieron alrededor.
Dado que la habilidad de Matthew fue probada, comenzaron a entrar en pánico. De inmediato, todos buscaron la ayuda de Matthew para tratarlos. Matthew dijo: no se preocupen. Todos. Como dije, aunque sus condiciones son diferentes, la causa raíz es en realidad la misma. Ya que estoy aquí, definitivamente te trataré. Fue entonces cuando todos se sintieron aliviados. Especialmente Jonathan, quien exclamó emocionado: Señor Larsen, eres tan amable. Si puede tratarnos, aceptaremos inmediatamente que desarrolle esta área. Matthew sonrió levemente. Gracias de antemano. Sin embargo, su enfermedad está relacionada con este estanque. Todos se pusieron pálidos y Jonathan preguntó con voz temblorosa: ¿es cierto que el Feng Shui fue interrumpido? Señor Larsen, deberíamos restaurar el estanque a su estado original. Matthew se rió. No tiene nada que ver con el Feng Shui. Es nuestro cuerpo el que nos enferma. Y solo los accidentes son causados por el Feng Shui. El agua del estanque es de hecho una de las causas de la enfermedad en sus pueblos. Mientras que la otra causa es su dieta. Desconcertados, los aldeanos se miraron unos a otros. Señor Larsen, ¿qué le pasa al agua del estanque? El profesor Walter ha tomado muestras y las ha examinado innumerables veces. Pero aún así no pudo encontrar nada incorrecto, dijo Jonathan. Junto a ellos, el profesor Walter asintió. Sí, señor Larsen. La calidad del agua podría no ser el problema aquí. En cuanto a la dieta, los aldeanos han estado comiendo lo mismo durante generaciones. Pero antes nadie se enfermaba. ¿Por qué de repente se enfermaron ahora? Con una leve sonrisa, Matthew caminó hacia el estanque y de repente sumergió su mano bajo el agua. Luego, sacó del agua un pez que pesaba casi 500 gramos. Esta es la causa raíz del problema. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.